Prensa con Gustavo Alegret. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, refuerza su alianza con Donald Trump. ¿Por qué tanta afinidad? Andrés Manuel López Obrador se compromete por escrito a no reelegirse. ¿Qué hay detrás de la decisión? Y por primera vez en la historia, una mujer gana el premio Abel, considerado Nobel de Matemáticas. ¿De quién se trata? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para el análisis con nuestros analistas, nuestros invitados que ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con el doctor Michael Shifter, es presidente del Diálogo Interamericano. Profesor Shifter, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con Paulina Chávez, que es analista política, es mexicana. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, muy buenos días. Gracias, el gusto es nuestro. Y con Ricardo Mir de Francia, periodista, corresponsal del Periódico, corresponsal en Washington. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantado. Gracias por estar también con nosotros. Quiero comenzar por esa reunión que se produjo en las últimas horas en la Casa Blanca, esperada. En mi opinión, no conocimos nada nuevo, más que se cimentó esa alianza que se venía forjando desde el punto de vista ideológico y tal vez de redes sociales, de llamadas, de conversaciones diplomáticas entre las dos diplomacias o las dos democracias más grandes de América, la de Estados Unidos y la de Brasil. Jair Bolsonaro y Donald Trump expresaron esa buena sintonía que la trasladaron a los medios de comunicación en ese encuentro en la Casa Blanca, en la Sala Oval, en el que ambos apostaron por estrechar los lazos de las dos naciones y particularmente los medios nos fijamos mucho en esas conversaciones, esos detalles, esos gestos, profesor Shifter, de la situación en Venezuela. Venezuela que tiene frontera con Brasil y que preocupa especialmente a Brasil por las migraciones que está provocando en la frontera norte de Brasil, la frontera sur de Venezuela. ¿Qué conclusiones sacamos de ese encuentro y de ese acercamiento de las dos naciones? Y un comentario también en paralelo a la situación en Venezuela vista por estos dos países. Bueno, yo creo que marca un giro sobre todo para Brasil. El hecho que Bolsonaro decidió visitar a Washington como su primera visita bilateral en lugar de Argentina, por ejemplo, que es más de costumbre en Brasil, es una señal muy clara que para Bolsonaro en su política exterior la relación con Estados Unidos, sobre todo con esta administración, es prioritaria. Y yo creo que eso no es normal para Brasil. Eso es algo que es un país que siempre ha valorado su autonomía, su distancia. Siempre ha tenido relaciones cordiales y amigables con Estados Unidos, pero nunca ha habido una alianza muy profunda ni estratégica. Bueno, el tiempo de Dilma Rousseff fue especialmente conflictivo. Sí, hubo momentos conflictivos, pero en el mejor de los casos, digamos, nunca algo muy de un partnership, de una alianza muy profunda. Eso están expresando ese deseo y no dudo que hay intenciones por ambas partes para lograr esto. Pero también hay muchos obstáculos en el campo de comercio, por ejemplo, económico. Aquí está muy proteccionista, en Brasil también hay intereses proteccionistas. Entonces, para lograr mayor comercio, puede ser un deseo, un intento, pero también hay falta mucho para correr. Y también en la administración Bolsonaro hay pugnas y tensiones muy fuertes. Por un lado tiene el ministro de Finanzas que tiene un concepto muy neoliberal, tiene otros militares que tienen otro concepto más nacionalista. Entonces está por verse cómo se va a definir esta administración de Bolsonaro. Pero por lo menos a nivel de retórica, a nivel de óptica, es algo nuevo, interesante para Brasil. En cuanto a Venezuela, también ambos gobiernos tienen una posición bastante dura, línea dura, si quiere llamarlo así. Pero no está claro qué significa línea dura en este momento. Ya se agotó muchas políticas, no han funcionado, Maduro sigue ahí. La opción militar no es lo que está buscando Estados Unidos. También Bolsonaro dijo que las tropas brasileños no están interesados en jugar un papel en el caso venezolano. Entonces están posicionando como mayor presión sobre Maduro, contra Maduro, apoyo para Guaidó, pero en concreto no está muy claro en qué significa en este momento.
Bueno, yo creo que es claro que se abre una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil. Y lo que más me llamó la atención fue que más allá de todas estas reuniones que hemos visto durante estos más de 2 años de gobierno de Donald Trump, en el que vienen líderes mundiales con los cuales no necesariamente tiene coincidencias, pero bueno, se trata de hacer a un lado esas diferencias para avanzar la agenda en común. En esta ocasión vimos a un líder, el líder de la democracia, una de las democracias más grandes de América Latina, una de las economías más grandes del hemisferio, en una alianza completa con el presidente de los Estados Unidos. Son personas que no solamente piensan igual y comparten una ideología, sino que comparten ciertas tácticas en las cuales vemos que ya empieza a permear sobre todo esta retórica del presidente Donald Trump, concretamente en contra de los medios de comunicación, esta polarización de las ciudades que llevan al poder a un líder que se denomina un outsider, que trata de capitalizar este descontento que hay en las ciudades en contra del status quo. Entonces empezamos a ver ya la construcción de alianzas mucho más ideológicas, y por supuesto creo que para el presidente Trump fue muy refrescante tener en la Casa Blanca a alguien que no solamente trata de encontrar algunas coincidencias ahora con él como presidente, sino más bien que le da su respaldo total, que le reitera su admiración y que replica varias de las tácticas que hemos estado viendo. Desafortunadamente no vimos mucha sustancia, efectivamente, ¿no? Vemos coincidencias en el plano nacionalista, en el plano populista, en algunas de las ideas conservadoras que ambos comparten, pero en el tema concreto de Venezuela, pues vimos ahí a Bolsonaro un poco aplicando la misma táctica de Trump, y él mismo reconociéndolo, de no dar a conocer detalles, lo cual más bien nos indica que en realidad no tienen figurado o no tienen definido bien cuál es la ruta a seguir. Hay la coincidencia de reconocer a Guaidó, pero no hay coincidencia en cuanto a cuál tiene que ser el siguiente paso. A mí me parece interesante lo fácil que le ha resultado a Trump acercarse a América Latina, ¿no? Un continente, una región con la que no necesariamente tenía mucha afinidad, en parte por la retórica tan dura que utiliza hacia los inmigrantes que vienen del sur, ¿no? Del continente. Pero si nos fijamos, Obama mantuvo una relación bastante distante, fría, no le dio demasiada prioridad a la política latinoamericana, y eso lo trató de arreglar en la segunda parte de su mandato con el acuerdo con Cuba. El acuerdo con Cuba que, entre otras cosas, la Casa Blanca esperaba que le sirviera para acercarse más al continente, ¿no? Porque seguía siendo un tema de fricción en las reuniones multilaterales y con algunos países en particular. De repente llega Trump, que trata de revertir la política cubana, pero al mismo tiempo se produce un cambio sísmico político e ideológico en la región, con el triunfo de gobiernos de conservadores, de derechas, liberales, prácticamente en todos los países del continente. Queda México, queda Canadá por el norte, queda Nicaragua, queda Cuba, pero de repente existe esta afinidad y Washington vuelve a ser un referente para la región, me parece a mí. Vuelve a ser un poco el foco que fue durante muchos años, durante la Guerra Fría, en aquellos países que estaban dentro de su órbita, ¿no? Interesante. Precisamente hablando de Venezuela, en las últimas horas el Departamento de Estado y particularmente la Casa Blanca han difundido un comunicado en el que, grosso modo, dicen 2 cosas. Una, el presidente Trump va a recibir en Mar-a-Lago, en su residencia de Florida, a 5 naciones latinoamericanas. Son 5 naciones del Caribe, particularmente. Son Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía. Va a ser este viernes y va a ser una reunión en la que, de acuerdo al comunicado, al escueto comunicado difundido, dicen 2 cosas. Una, tenemos que contrarrestar textualmente las políticas económicas depredadoras de China, y utiliza esta terminología. Y la segunda, para hablar sobre Venezuela. Está sobre la mesa, profesor Shifter, siempre esa explicación de que Chávez compró las voluntades de los gobiernos del Caribe a través del petróleo. Claro, la voluntad diplomática nunca se acabará conociendo, porque en el momento de votar solo lo saben la intención que tienen, ¿no? Pero los analistas coinciden en que esa dependencia del petróleo venezolano hacía que esas naciones le acabasen dando apoyo. Y pesa tanto el voto de Argentina como el de Santa Lucía en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Comprando a 10, 5, 7 naciones latinoamericanas tenías casi el mismo peso que sumar a Perú, Argentina, Brasil y Colombia, por decir algunos, ¿no? ¿Esa dependencia sigue siendo tan importante hoy? Bueno, ha bajado seguramente, pero es un factor importante y es la razón principal por la cual
la Organización de Estados Americanos, la OEA, no ha podido sacar la Carta Democrática, pero la Carta Democrática en el caso de Venezuela. La aplicación de la Carta. Aplicación, perdón, de la Carta, porque falta votos, y los votos que faltan son del Caribe, básicamente. Entonces ha sido un tema de mucha frustración para el secretario general, para otros gobiernos, y por cierto, por Estados Unidos. Entonces me imagino que esto seguro es un intento para convencer algunos gobiernos que no está acompañando este Grupo de Lima y otros gobiernos con denunciando Maduro para repensar su posición. Ahora, para hacer esto me parece que es fundamental que Estados Unidos está dispuesto y preparado y comprometido para asegurar un nivel de petróleo para esos países. O sea, esos países no tienen petróleo. Entonces, por eso cuando llegó Chávez y hizo el arreglo de Petrocaribe, fue muy atractivo para esos países. Venía con mucha corrupción y todo lo demás, pero fue importante. Entonces, yo creo que si quiere cambiar de Venezuela para Estados Unidos tiene que asegurar que realmente van a dar petróleo a esos países. Y la pregunta mía es si Estados Unidos, bajo esta administración, está visto como un socio confiable en este contexto. Yo creo que ese es el tema. Si están convencidos que Estados Unidos va a ser un socio serio, comprometido, eso se puede tener éxito. Pero si no, yo creo que va a seguir un poco con mucho escepticismo para romperse totalmente con Maduro. Aquí aplica seguramente la frase de que los países o las naciones no tienen amigos o enemigos, tienen intereses. Y en ese sentido hay que darle todo el crédito a la estrategia de Hugo Chávez, que consiguió captar esa diplomacia caribeña y que le ha servido mucho a esos propósitos de esa frustrada y mal llamada revolución bolivariana. Así es. Paulina. Yo simplemente creo que tenemos que esperar un poco a conocer más detalles, pero celebro este acercamiento en primera instancia. Creo que es evidente que Estados Unidos y toda la coalición que está buscando quitar del gobierno de Venezuela a Nicolás Maduro se está quedando sin opciones. Ya no hay una ruta clara, o más bien no hay una ruta clara sobre cuál tendría que ser el siguiente paso, tomando en cuenta que la intervención militar pues está, yo creo que fuera de discusión, ¿no? A pesar de que el presidente Trump insiste en que todas las opciones están sobre la mesa. Entonces creo que es una ruta que les permite pues explorar algunas otras opciones, generar algunos consensos en la región y pues tratar de seguir avanzando con este tema para que no se pierda nuevamente lo que hemos comentado en esta mesa en anteriores ocasiones, ese impulso, ¿no? El momentum que sería catastrófico para las aspiraciones de Guaidó y para tratar de cambiar el régimen en Venezuela. Yo recuerdo los dos últimos años, Ricardo, de la presidencia de Barack Obama, en la que Joe Biden, junto con el Departamento de Estado, impulsaron una iniciativa a bombo y platillo, la iniciativa para ofrecer alternativas al Caribe en su dependencia energética, no solo del petróleo, pero energética en general, buscando alternativas y sobre todo para enfrentar el cambio climático. Ya en los últimos años de la presidencia de Barack Obama esto estaba en marcha y no ha habido avances en ese sentido. No, cristalizado. Yo no sé qué ha pasado, por qué no ha habido ese cambio, ¿no? Ese cambio de proveedores energéticos en la región, porque Estados Unidos tiene mucho petróleo, en el sentido de que desde los últimos 5 o 10 años con la revolución del fracking, Estados Unidos ha pasado de ser un país importador a un país exportador, que es algo que no sucedía desde los años 70 y tiene mucho margen de maniobra para utilizar el petróleo como arma diplomática, tanto en Latinoamérica como en Europa, para reducir la dependencia europea de Rusia. De modo que bueno, va a ser interesante ver hasta qué punto está dispuesto la administración Trump a comprometerse con esos países caribeños para cambiar su dependencia de Venezuela. Sí, usted mencionó también el tema de China como proveedor, que es otro tema en la agenda con la reunión. Y creo que es el tema que más marca la diferencia entre Obama y Trump. Con Trump realmente hay una clara intención y política para tratar de plantear la opción para América Latina. ¿Está con nosotros o está con China? Y tratar de un poco contrastar la presencia de China en América Latina. Ahora, la pregunta es, ¿qué está dispuesto a ofrecer Estados Unidos? China tiene mucha plata, está interesado en invertir, está invirtiendo en mucho, es el socio comercial principal de muchos países, está ahí.
La única manera de competir con esto, esto es a tener mejor oferta y tener una alternativa que realmente está dispuesto a proveer petróleo, a invertir y hacer otra cosa. Para mí ese es el gran prueba para la administración Trump, que más allá de la retórica y amenazas a los gobiernos contra China como su predador económico, realmente qué está dispuesto a ofrecer en cambio. Entonces, comentarios sobre esto. Recuerdo una experiencia personal. Visitaba Bahamas para un trabajo periodístico y el evento, el que cubría, se producía en una zona relativamente turística, grandes hoteles. Había el comentario de todos los locales. Era una gran infraestructura, un gran edificio, el más alto probablemente de la zona, que era un complejo turístico vacacional construido por China, que estaba en bancarrota. Y allí estaba, paralizado. Desde fuera parecía como que estuviese a punto de ser inaugurado, pero no lo habían acabado y estaba el gran debate de qué hacer ahora con eso. Y las inversiones chinas tienen sobre su haber dos grandes monstruos o lamentos. Uno, que no dejan grandes beneficios para las economías locales, ni para las empresas locales ni para los trabajadores locales, porque China tiene la costumbre de, cuando ganan proyectos, traen sus propios materiales y traen sus propios trabajadores. Y dos, al traer sus propios trabajadores, la gran duda sobre el respeto a políticas de respeto a los trabajadores y respeto a políticas medioambientales. No sé si quieren hacer algún comentario al respecto sobre la presencia de China. Pero tiene plata. Sí, claro. Tiene voluntad. Pero ¿a qué costo? Bueno, esa es la decisión que pueden tomar los países. Los gobiernos pueden hacer los cálculos de costos y beneficios de esto, son capaces de hacer eso. Pero la pregunta es si deciden entre China y qué más, qué es la alternativa. Si la alternativa es nada, si Estados Unidos no está dispuesto a aumentar el comercio, inversión en los países, está con... ¿no? Van a tratar de negociar lo mejor que puedan con China para, como tú dices muy bien, para preservar los logros, los avances en materia de medio ambiente, de medio laboral y derecho laboral y todo esto. Pero si no hay otra opción... Pero ¿cómo casa ese lamento estadounidense con la política de aislacionismo y cerrarse y priorizar Estados Unidos primero de esta administración? Lógicamente, si Estados Unidos se retira del mundo, esos espacios los ocupan otras superpotencias con capacidad, China, Rusia, y luego no vale que Estados Unidos se lamente porque esos espacios son ocupados por estas otras superpotencias. Sí, pero yo creo que es de momento ese aislacionismo es más retórico o está centrado quizá en regiones como Oriente Medio que práctico. La cuestión a mí me parece que... Las críticas a la Organización Mundial del Comercio, los retiros en los tratados de comercio internacional, las críticas a la OTAN, los aranceles a los productos y las guerras comerciales. No sé si es tan teórico. Tienes razón. Lo que quería decir es que me da la sensación que los últimos 10, 15 años Estados Unidos como que ha perdido la iniciativa a la hora de ser el gran inversor en el mundo, ¿no? Lo que ha hecho China en estos años está construyendo infraestructuras de forma masiva, proveyendo desde petróleo a petroquímicos, a países. Tiene un plan de inversiones que va prácticamente desde Europa hasta China, de una construcción de masivas infraestructuras en lo que era la antigua ruta de la seda, que eso está ayudando a desarrollar esos países, pero también le está dando una presencia geopolítica muy importante en regiones hasta entonces pues, donde otros grandes potencias tenían influencia, ¿no? Y yo no sé si Estados Unidos está sabiendo contrarrestarlo. De momento lo que está haciendo Trump efectivamente es tratar de redefinir las reglas del juego comercial con China, aplicando aranceles y tratando de negociar, pero creo que enfrenta una misión muy complicada porque la economía china tiene mucha más energía, da la sensación, que la economía estadounidense. Paulina, ¿algún comentario? No, simplemente esperar, que todavía creo que falta conocer los detalles de esta cumbre que se va a llevar a cabo el próximo viernes, y simplemente eso, creo que celebrar el acercamiento de Trump con los países de la región, pero todavía, como bien decía el profesor Shifter, pues habrá que esperar para ver qué tanto está dispuesto a ofrecer Estados Unidos y si sobre todo podrá ser un socio confiable para los países centroamericanos.
Atención a la denuncia de Amnistía Internacional. Acaba de presentar un informe en el que denuncia la que llaman guerra secreta de Estados Unidos en Somalia. Y entre otras lindezas ponen sobre la mesa, o negro sobre blanco, que Estados Unidos ha realizado desde el 2017 más de 100 ataques en Somalia con drones y que con la administración del presidente Trump se han triplicado esos ataques, produciendo bajas de civiles, ya que el disparo de un artefacto desde un dron, por muy afinado que quiera ser ese disparo, puede acabar afectando a zonas de civiles. Ricardo, ¿una práctica que nos tiene que sorprender? Bueno, nos tiene que sorprender, ¿no? Porque la administración Obama utilizó mucho los drones y se habló mucho del tema, hubo mucha polémica, porque los drones, primero, lo que se está haciendo son asesinatos extrajudiciales, se está matando a gente porque se considera que son sospechosos de terrorismo, aunque en algunos casos pues no hay evidencias muy claras y en otros casos no han sido juzgados. Y eso presenta complicaciones de cara a la ley internacional. Y luego, además, con los ataques con drones, que básicamente como funciona es un señor en una oficina en Virginia o en California, está jugando a los videojuegos y con un joystick está disparando en sitios como Somalia, como Yemen, como Siria. Y esos drones dejan muchas víctimas colaterales y está ampliamente documentado que mueren civiles en bodas, en autocares, mueren niños, mueren mujeres. Y es muy problemático. Estados Unidos, digamos, que cada vez está recurriendo más a estas guerras por control remoto porque le resultan baratas, porque no tiene que enviar a soldados sobre el terreno y no mueren estadounidenses, pero en los países donde se están sufriendo esos ataques, y Pakistán es otro de ellos, pues generan muchos problemas, mueren víctimas inocentes. Una de las cosas interesantes también de este informe, creo que es muy importante porque durante la administración Obama se habló mucho de esto, pero con Trump es como si hubiera desaparecido. Se ha hablado un poco de la intervención estadounidense en Yemen, donde está apoyando a la coalición saudí a pesar de las consecuencias devastadoras que está teniendo esa guerra, que ha desatado una crisis humanitaria que, según la ONU, es la de mayores dimensiones en el planeta. Pero con Trump no se está hablando nada del tema. Y Somalia es casi el mejor ejemplo, ¿no? Una guerra completamente fuera de los medios de comunicación, de la que no se está publicando prácticamente nada, una guerra que dura ya tres décadas. Y bueno, es importante por lo menos para que la administración tenga que dar explicaciones, para que haya un poco más se le exijan responsabilidades y por lo menos se hable del tema, ¿no? Paulina. Bueno, si bien efectivamente no es algo que nos sorprenda, todo el mundo sabe cómo opera Estados Unidos y la participación que tiene en este tipo de conflictos, creo que sí es pertinente este reporte precisamente por lo que dice Ricardo, pone el dedo en la llaga y le pone la luz a un tema que se ha llevado a cabo sin ningún tipo de transparencia ni ningún tipo de reporte sobre cuál es el plan a largo plazo o cuál es la estrategia a largo plazo para finalmente terminar interviniendo en estas regiones, ¿no? Creo que el reporte es pertinente en ese sentido porque permite un poco llamar la atención sobre esto que en la administración Trump efectivamente no ha generado mayor atención y mayor polémica y simplemente ojalá se avance hacia la exigencia de una rendición de cuentas y sobre todo detalles concretos sobre cuál es el plan en el largo plazo en esta región. ¿Creen que hay una cierta tolerancia con este tipo de ataques si los perpetra o los realiza o los lidera Estados Unidos? ¿La comunidad internacional tiene una cierta aceptación o como mínimo sus críticas no son tan contundentes? Y si las realiza cualquier otro país del mundo o incluso supuestas organizaciones que pretenden atacar o que amenazan a Estados Unidos, entonces nos ponemos el grito en el cielo y nos llevamos las manos a la cabeza. Profesor. No, yo creo que hay mucha desconfianza en esta administración, sobre todo en el resto del mundo. El problema es que hay tantos... Oiga, pero profesor, quiero decir una cosa para romper una lanza a favor del presidente Trump. Esto es una práctica que se remonta también a la presidencia de Obama. Por eso. Pero yo creo que con Obama hubo más confianza, que había ciertos parámetros y ciertas reglas y se puede como limitar los daños. Con esta administración no tiene esa confianza, eso es lo que estoy diciendo. No, estoy de acuerdo. El problema es con esta administración hay tantos otros temas y tantas otras polémicas que esto no ha salido.
el tema de drones. Es muy importante, estoy de acuerdo con mis colegas que esto es muy importante, que hay luz sobre este tema y que se habla y que se conozca un poco los datos. Es cierto que fue muy conversado durante Obama y había los cons, pero no es por el hecho de Estados Unidos. Yo creo que es un tema que es de preocupación mundial y con esta administración las encuestas son muy claras, Gustavo, que el nivel de desconfianza de Trump es mucho más alto que el nivel de desconfianza en Obama. Eso está claro en todas partes del mundo. Entonces me parece esto muy importante, pero ahí está abrumador. Estamos inundados con polémicas de todo tipo con esa expresión que de pronto olvidemos un tema muy importante. Pasa rápido. Y a veces tengo la sensación, estoy de acuerdo con el profesor, pero a veces tengo la sensación que con esta administración hay multitud de polémicas, estamos constantemente hablando, nos da la sensación de que pasan cosas muy gordas, pero parte del debate son reacciones, tweets del presidente, pequeñas polémicas creadas al instante, y eso hace que a veces no estemos abordando en profundidad otros temas importantes que están pasando en el país y en el exterior, porque Trump lo monopoliza todo, ¿no? Con esa habilidad que tiene tan tremenda para monopolizar la agenda a través de los tweets que manda en el día, ¿no? Sí, claro. Cambiamos de asunto, vamos a México. Saben que las presidencias en México son de 6 años y los candidatos, los presidentes, no se pueden reelegir, es decir, son elegidos para un mandato. Por eso, entre otras cosas, al tener la limitación de un solo mandato, su periodo presidencial es un poquito más largo. En España son 4 años, igual que en Estados Unidos. Hay países como, por ejemplo, Colombia, que si no estoy mal son 5. En el caso de México no hay reelección. ¿Diga? 4 en el caso de Colombia, pues 4, hecha la corrección entonces. Hay países en los que sí son 5, en el caso de México son 6, para permitirle que pueda desarrollar con más tranquilidad y sin la presión inmediata de unas elecciones su agenda propuesta política. Pero en las últimas horas Andrés Manuel López Obrador ha salido al paso de manera sorpresiva, al menos a mi juicio, con una carta en la que se compromete frente a los mexicanos a no ser reelegido, cuando no puede. Dice, entre otras cosas, esa carta: reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo. ¿Por qué tiene que afirmar lo evidente? Mira, Gustavo, esta polémica surge a raíz de un asunto que desde mi punto de vista no es un problema. El hecho de que sean 6 años el término constitucional de la presidencia de México no le genera ruido a nadie en México, prácticamente a nadie. Eso es uno de los pocos temas que genera consenso, que nadie está hablando que se tenga que cambiar, que no repercute en la vida diaria de los ciudadanos. Entonces, para empezar, creo que es una pérdida de tiempo y de energía enfocar su atención en este tema que no es un problema. Surge a raíz de que se propone una reforma constitucional para revocar el mandato. Como parte de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador desde la campaña fue esto de darle más poder al pueblo y que sea el pueblo quien mande, quien decida, quien ponga y quien quita. Hemos visto que ha implementado este tipo de ideología con las consultas a través de las cuales, pues bueno, se canceló la construcción del aeropuerto, se ha determinado la construcción de refinerías, etcétera, otros de sus proyectos, porque su premisa principal es esa: el pueblo tiene que ser quien mande. Y esto, por supuesto, que mete mucho ruido porque tradicionalmente las reformas constitucionales, particularmente las de carácter político electoral, no se hacen para que beneficien o para que impacten al gobierno en turno. Entonces, lo que él está proponiendo es que a los 3 años, empalmado con la elección intermedia en la cual se renueva el Congreso, ambas cámaras del Congreso de la Unión, se le pregunte a los ciudadanos si quiere que continúe en el poder, lo cual nos mete mete mucha incertidumbre en algo que está completamente, pues, que es completamente, hay mucha certeza en México respecto a este tema, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el argumento de fondo? Lo que está diciendo la oposición de fondo es que lo que quiere Andrés Manuel López Obrador primero es, pues, seguir haciendo lo que él hace mejor que nadie y que porque lleva haciéndolo mucho tiempo, que es campaña política, ¿no? Quiere seguir haciendo durante estos 3 años antes de este referéndum campaña, seguir prometiendo cosas, seguir atacando a la gente sin verdaderamente dedicarse a gobernar, porque obviamente cuando tienes en la mira este referéndum en el cual se va a determinar si continúas o sigues, pues es muchísimo más difícil tomar decisiones difíciles o decisiones costosas que le puedan repercutir al gobierno y generar antipatía en la sociedad, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, porque nuevamente te digo, abre el camino
para que así como el pueblo dice que Andrés Manuel López Obrador o que el titular del Ejecutivo, porque es una reforma constitucional, se quede en el gobierno o se quite, pues también puede dar paso a que en algún momento se utilice este argumento como para decir, yo hago lo que el pueblo dice y si el pueblo dice que me quede, pues me quedo. Hay que señalar que lo que se está planteando en el Congreso ya pasó la Cámara de Diputados, está ahora el análisis en el Senado y sobre todo estamos hablando de una reforma constitucional versus lo que él firmó, que pues es un documento, es un compromiso que no necesariamente pueda considerarse como escrito sobre piedra, ¿no? Ha generado mucha polémica por ese tema y porque nuevamente estamos enfrascados en un tema que no es un problema, que no es algo que se tenga que cambiar, que nadie en México esté solicitando que se tenga que cambiar. Ricardo, ¿qué evoca esa apelación al pueblo en una democracia? Bueno, supongo que lo preguntas porque evoca ese populismo, ¿no? Yo no acabo de entender el valor democrático que tiene plantear un referéndum a mitad de mandato, en un mandato de 6 años, porque creo que cuando tú pones tu cargo a disposición del electorado a mitad de mandato, solo después de 3 años de haber asumido la presidencia, eso te obliga a plantear o afrontar tu presidencia de forma muy cortoplacista, fijándote mucho en las encuestas, teniendo siempre la mirada puesta en qué van a decir los electores, y creo que eso puede ser un freno a reformas de calado, reformas que a veces son impopulares pero necesarias para tomar en los países, y no le acabo de entender la lógica de la decisión de Obrador más allá de esta idea de someterse continuamente al dictamen popular, ¿no? Profesor, cerramos. Yo creo que hay que también tomar en cuenta que López Obrador tiene, creo que la más alta aprobación en América Latina, como 70-80%. Sí, 78. Entonces, la regla es cuando un mandatario tiene 80% de apoyo, la tentación es enorme. Y otra cosa es ponerlo en contexto regional, donde la reelección está también muy de moda. Y hay mandatarios en todos los países tratando de conseguir esto y ha habido muchos cambios en ese sentido. México, como dice Paulina, ha sido la excepción con una cosa casi sangrada del sexenio de 6 años, pero yo creo que desde que López Obrador fue elegido en julio del año pasado, yo he escuchado mucha especulación de esta posibilidad. Entonces hay esa desconfianza que se va a... Pero si yo fuese asesor de López Obrador y quisiese realmente buscar esa reelección, lo que le diría es, oiga, haga una carta, comprométase públicamente y luego recurra al referéndum para decir, yo no quería. Miren, yo me comprometí, pero yo no quería. Claro, pero el pueblo me lo pide el pueblo. Bueno, entonces, por claro, eso. ahí venía la pregunta mía del populismo, ¿no? Por supuesto. Y además, Sí. lo que se está argumentando es que se sometería a consideración del pueblo en el mismo día de las elecciones. Es decir, López Obrador estaría trasladando esta inmensa popularidad que tiene a sus candidatos, a los candidatos de su partido, lo cual potencialmente le podría dar a él en las elecciones intermedias la mayoría legislativa constitucional que le permitiría hacer cambios por sí mismo a la Constitución sin tener que tener sin tener que coaligarse con ninguna de las otras fuerzas políticas. Entonces, claro que está ahí esa tentación de decir, pues bueno, no es que sea yo, no es que yo esté yendo en contra de este precepto sagrado para los mexicanos prácticamente, que es la no reelección, pero bueno, estamos en una situación extraordinaria en la cual pues el pueblo está tan contento con lo que estoy haciendo, estamos avanzando tanto, hemos superado tanto los males del pasado que necesitamos más tiempo para hacer más cosas, ¿no? Entonces ese es el peligro. Lo que pasa es que ese referéndum es 3 años antes de que le toque la reelección. Digamos que va a ser también complicado, por más votos y más apoyo popular que saque, va a ser complicado utilizarlo para decir, bueno, es que la gente está masivamente conmigo. Bueno, Pero para hacer un cambio de la Carta Magna ¿no? es un proceso, ¿no? El proceso no es inmediato. Ya, si no lo entonces la haces idea con sería, 3 años, Bueno, cuando hay voluntad la idea sería política después y del mayoría referéndum empezar legislativa, a rehacer la Carta Magna. para que quede rehecha y cuando arranque la campaña electoral tú poder presentar tu nombre en el registro de candidatos. Imagino, estoy especulando,
pero necesitas Sí, un pero cierto aquí tiempo. también estamos hablando de que se acaba con la equidad en la contienda electoral. O sea, está utilizando el poder que le da estar en el poder para acabar con las condiciones equitativas que tendría que tener cualquier tipo de competencia. Entonces, evidentemente, ese es el peligro que existe ahí. Si fuera verdaderamente darle al pueblo este mandato, yo creo que sería poner esta reforma para que sirviera hasta el próximo presidente. Pero en su concepto, me imagino que, según él, nunca ha habido igualdad. Claro, claro. Con el PRI y con otros Sí, no hay gobiernos. condiciones Entonces, de equidad, y ahora la mafia me del toca poder. a mí. Claro. Ahora me toca a mí. Entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo. Desigualdad de condiciones como los gobiernos anteriores. Exactamente. El análisis hoy de Michael Shifter, de Paulina Chávez y de Ricardo Mir de Francia. Seguimos en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa de hoy, conversando sobre las cuestiones de la actualidad, muchas que nos llegan. Tenemos que escoger y nos fijamos en unas movilizaciones importantes de parte de la sociedad colombiana que ha salido a las calles para defender la ley de justicia para la paz. Respaldan ese proceso que, saben, en Colombia ha creado una profunda división en la sociedad colombiana. Profesor Shifter, usted que trabaja mucho con temas colombianos y particularmente el tema de la paz, lo han seguido mucho desde el diálogo interamericano. Esas divisiones que surgen a raíz de los compromisos del presidente Duque de querer revisar el articulado de ese proceso y de los compromisos para asegurar la justicia para todos, pero con los cambios hay parte de la sociedad colombiana que está incómoda diciendo esto abre el peligro o pone en peligro ese proceso de paz. ¿Es así? Sí, lo llamativo es que en Colombia hay consenso sobre muchos temas, pero el tema de la paz es que se ha roto el consenso político. Y cuando uno piensa que ya ha superado ese tema de la paz después del acuerdo en noviembre de 2016, ese tema sigue, está ahí y divide el país. Ese es el tema que divide el país. Y obviamente el presidente Duque hizo ese compromiso, ese promesa en la campaña y lo está cumpliendo, pero hay mucha gente que están en contra, que creen que el acuerdo está bien, que hay que estar comprometido con esto. Está generando una tensión y un problema para Duque, está polarizando el país. Sobre otros temas económicos, sociales, en general están de acuerdo, pero ese tema de la paz, qué hacer con la FARC, cómo tratar las violaciones de derechos humanos, sigue siendo un tema muy caliente en la sociedad colombiana. Probablemente el origen del pecado está en el compromiso del presidente anterior, Juan Manuel Santos, y le pregunto si comparte la opinión, porque la he leído en algún sitio, en el sentido del que el presidente Santos llevó a referéndum ese acuerdo de paz, lo perdió, y entonces hizo un trámite express en el Congreso, lanzando un mensaje indirectamente a los colombianos diciéndoles, sí, ustedes votaron algo, pero ya lo hemos arreglado, no se preocupen, esto sale al margen de lo que ustedes opinen. Y allí es donde se rompe ese consenso. Sí, bueno, él lo hizo a través del Congreso, que fue una cosa totalmente constitucional y legítima para eso, pero sí, él actuaba en contra de la voluntad muy clara que expresaba la gente en un plebiscito, referéndum que nadie esperaba ese resultado, que iba a ser rechazado por la población. Paulina. Creo que lo relevante de este asunto es que lo, digamos, desafiante no fue únicamente haber llegado a este acuerdo de paz y poner fin a este conflicto que tiene más de 50 años, sino el desafío que implica la implementación y lo que hemos estado viendo, que no necesariamente ha sido tan fácil como se hubiera podido especular en algún momento, ¿no? La gente hubiera pensado como, bueno, ya llegamos a este consenso, ya encontramos la manera de firmar la paz y de terminar con este conflicto, pero vemos que en esta parte posterior sigue habiendo desafíos claros y desafíos importantes. Lo que dice el gobierno del presidente Duque es que, por supuesto, está dando cumplimiento precisamente a lo que había hablado en la campaña, pero pues que también es facultad del Ejecutivo proponer reformas a la ley, ¿no? Como ocurre en todos los países del mundo. Lo que dice la oposición es que evidentemente no hay certeza de cuál va a ser el trámite, lo cual evidentemente mete mucho ruido a este tema que de por sí ha sido difícil encontrar los equilibrios. Y yo creo que, como decimos, al menos en México, las mejores reformas son las posibles y no necesariamente las deseables. Es decir, hay que medir también los tiempos, hay que generar los consensos y encontrar cuándo puede ser un momento propicio acercarse a las diferentes fuerzas opositoras para lograr tener un consenso que mantenga, digamos,
un cierto equilibrio en todas las opiniones sobre este tema. Y creo que es lo que le está faltando a Duque, no está teniendo ese consenso. Sí, lo que sucede en estos casos tan complicados, ¿no? Porque lo que ha hecho Colombia es muy difícil, ¿no? Ha sido muy magnánimo, ha tenido todas las partes han tenido que hacer unos compromisos muy complicados para aplicar esa justicia sin volver otra vez al conflicto, para que haya restitución a las víctimas, para que haya una comisión de la verdad, pero sin que los castigos impidan avanzar hacia adelante, ¿no? Y lo que pasa en estos casos también es que cuando después, una vez se ha conseguido ese acuerdo, una vez el Congreso ha aprobado el acuerdo, aunque no lo respaldara la población en un referéndum, es que cuando cambias las reglas del juego se crea incertidumbre, se crea más confusión y a medida que vas dilatando se pierde un poco ese impulso inicial que lleva a cometer una tarea tan complicada como la que están intentando los colombianos. Eso en Colombia. En Estados Unidos, una de las empresas tecnológicas emblemáticas y de más éxito en los últimos años, Facebook, éxito para bien y para mal, dicho sea de paso, pues vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que sus prácticas en sus políticas comerciales y particularmente de anuncios, buscando llegarle a determinados públicos o no, con determinados anuncios que se contratan, le ha forzado a salir públicamente, Paulina, a cambiar esa política para asegurar incrementar, si se puede decir así, la transparencia. ¿Qué ha pasado? Lo que se está argumentando es que algunos de estos anunciantes no estaban permitiendo o no haciendo visibles sus anuncios y las oportunidades que ello trae, sobre todo en materia hipotecaria, en materia de ofertas de trabajo, etcétera, a ciertos sectores de la población, dependiendo de su edad, de su situación socioeconómica, de su raza, de su religión, etcétera, ¿no? Entonces, se argumentaba que había discriminación en este sentido, ¿no? No darle acceso a estos grupos de la población las mismas oportunidades y la misma información que a todo el mundo por estos factores. Son Entonces, 3 tipos de anuncios: los de viviendas, los de crédito y los de empleo. Así es. Entonces, creo que el tema de Facebook no me deja de sorprender porque es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Es difícil encontrar la cuadratura y tener a todos listos, y estamos viendo en tiempo real cómo se está tratando de regular algo que a todos evidentemente nos tomó por sorpresa y transformó la forma en la que convivimos, en la que nos comunicamos, en la que expresamos nuestros sentimientos y interactuamos con el mundo. Entonces, esa parte me parece fascinante. Lo que me preocupa es que veo que cada vez salen más retos en materia de privacidad, en materia de acceso a la información, en materia de igualdad de oportunidades para toda la gente, y creo que no hay todavía una ruta clara de cómo se va a superar este desafío que nos imponen las redes sociales. Y lo fascinante es que Facebook no deja de encadenar escándalos últimamente, ¿no? Desde escándalos relacionados con la privacidad, con el mal uso de sus datos, con los anuncios discriminatorios. Últimamente vimos los problemas que había generado en el atentado terrorista en Nueva Zelanda, ¿no? Con ese vídeo que cuelga el asesino, y después Facebook no es capaz de sacarlo de las redes, porque además una vez uno se lo descarga, ya está, el vídeo ya no es suyo, sino que es del dominio público, ¿no? Pero a pesar de todo esto, Facebook sigue aumentando beneficios. Han crecido notablemente en el último trimestre, sigue aumentando el número de usuarios, y es como este monstruo gigantesco, ¿no? Que se ha hecho demasiado grande, que es muy difícil de regular tanto para la compañía como para los gobiernos, y que plantea muchos desafíos para la sociedad por el uso de nuestros datos, que pasan a ser de dominio de Facebook, pero también de sus anunciantes, y esto yo creo que va a generar muchos problemas a medida que pase el tiempo, todavía más problemas, ¿no? Cerramos. Bueno, hay demasiados retos que está enfrentando Facebook, que está tratando de responder. Su capacidad de respuesta siempre es menos que la cantidad de desafíos que está saliendo todos los días. Esto es un ejemplo de esto, pero hay muchísimo más, y como dicen los colegas, demuestra y subraya el papel enorme que juega Facebook en nuestra sociedad, y que todo el reto de reglamentarlo está un poco atrasado.
y hay que seguir empujando en ese sentido. Yo no sé ustedes, pero yo hace mucho tiempo que dejé de usar Facebook y les aseguro que produce una paz y una tranquilidad mental. Luego te complica más la vida de lo que te la facilita. Efectivamente. Y la semana pasada incluso se cayó provocando gran ansiedad por parte de los que consumen o participan mucho en esa red social. Y un servidor ni se enteró. Es una maravilla, ¿no? Es una increíble, maravilla. Gustavo, porque yo creo que cuando empezábamos a usar esta red social, yo me acuerdo que tu principal problema era cuál era el estatus de tu relación amorosa, ¿no? Si ponías que estabas soltero, si estabas soltera, complicado. A eso se limitaba el mayor problema que representaba Facebook. Ahora estamos hablando de intervenciones en las elecciones, ahora estamos hablando de discriminación, etcétera. Entonces es fascinante ver cómo ha evolucionado y sí, efectivamente, este problema de alguna forma incluso hasta autoinfligido, ¿no? Y hay una propuesta muy interesante que va a planear sobre la campaña. Y si recordáis, Elizabeth Warren hace unos días, la candidata demócrata, propuso romper Facebook, romper Google y romper Amazon, que son los tres grandes gigantes cuasi monopolísticos en la economía tecnológica estadounidense, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que ella no va a recibir nada de dinero de ninguna de las compañías, no sabemos lo que va a pasar, pero creo que sí que es un debate interesante el que plantea y veremos cómo evoluciona durante la campaña, ¿no? Karen Uhlenbecke, de 76 años, nacida en Cleveland, en Estados Unidos, ha ganado el considerado Premio Nobel de las Matemáticas. Fue creado en el año 2002 por la Academia de Ciencias Matemáticas en honor del matemático noruego Niels Henrik Abel. 19 hombres antes que ella ganaron ese premio Nobel, 19 hombres y ahora la primera mujer, Paulina. Bueno, como siempre me gusta concluir las emisiones con estos temas tan positivos. Creo que es una extraordinaria noticia, hay poco que debatir aquí. Creo que sienta un precedente muy positivo y sobre todo un buen ejemplo para todas las niñas y todas las jóvenes que tradicionalmente han parecido o se ha tenido esta percepción de que son ajenas a los campos de las matemáticas y de las ciencias exactas. Creo que es un tema al que poco le podemos debatir. Creo que es una extraordinaria noticia y me da pues mucho gusto que por fin una mujer sea acreedora a este premio, el premio más importante de las matemáticas. Es también un mensaje para los hombres, ¿no? El hecho de que gane una mujer le dice a los hombres, ya no hay barreras de género. Sí, Bueno, sí hay barreras de género, no se me enfaden, pero se pueden romper. Que se están cambiando. Y esto es una reflexión de los cambios que hemos visto la sociedad, a pesar de todos los problemas que persisten en ese tema de igualdad de oportunidades y todo. Es un gran mensaje y, como dice Paulina, inspira mucho a las jóvenes en ese tema de matemática y otros temas que se puede realmente estar reconocida tanto como los hombres. Es muy importante. Sí, ella decía en una entrevista como cuando empezó a buscar trabajo en los años 60 en universidades de prestigio le decían que las universidades no contrataban a mujeres, que las mujeres tenían que estar en casa cuidando de la casa y de los niños. Y bueno, por suerte estamos dejando atrás todos aquellos planteamientos mentales, estamos evolucionando en la dirección correcta y coincido en que es una muy buena noticia por muchas razones. Bueno, con noticias positivas terminamos el programa de hoy. Siempre un gusto escuchar los análisis de Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, de Paulina Chávez, que es analista política, es mexicana, y de Ricardo Mir de Francia, periodista corresponsal en Washington del periódico, el periódico de Cataluña. Gracias a los tres por haber estado con nosotros, por sus comentarios y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros siempre contentos de saber que nos acompañan al otro lado de la pequeña pantalla. Volvemos mañana. Esperemos que el programa de hoy les haya sido de utilidad e interés. Gracias por escogernos. Feliz jornada.